Yo te pido que esta palabra, Padre, que de reflexión, nos ayude, Padre, a tomar en cuenta a nuestros niños, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leyendo la palabra, estaba leyendo Mateo, y en Mateo viene hablando, el Señor anunciando su muerte, viene anunciando lo que le iba a pasar. Y entonces los discípulos vienen entre ellos hablando, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Lucas dice que estaban peleando entre ellos, lo describe bien, dice que estaban discutiendo de que quién iba a ser el mayor. Marcos dice que llegaron a Capernaum y el Señor los llamó y les dijo, ajá, ¿qué era lo que ustedes venían hablando en el camino? Ahí los pillaron. Entonces dice Mateo, en aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó a un niñito, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, si no fuereis transformados y llegaras a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Entonces yo digo, ok, ese cuidado, tengo que volverme como un niño, o sea, yo tengo que volver a ser como bebé, tengo que patalear, tengo que hacer un montón de cosas. Y entonces me puse a buscar, y cómo eran los niños, porque dice el Señor, dice, y llamando a un niñito, lo puso en medio de ellos. Y yo, ok, ¿por qué Jesús lo mandó a poner en medio de ellos? Hay un mensaje ahí. Entonces buscando, encontré que en la época del Señor Jesús era importante para la cultura de ellos, para los judíos, agarrar un niño y educarlo, de forma tal de que se aprendiera la palabra para que cuando llegara a una edad de 12 años pudiera recitar la Torá. Entonces él hablaba y la ponía, pero resulta que eso conllevaba algo, que tenía que ser educado por un maestro y por la mamá. Y si no se lo aprendía, vara, pero vara dura, dice que era castigado fuertemente. Y que un sabio no podía jugar con un niño fuera de la clase, porque se le decía que estaba perdiendo el tiempo. O sea, no podían jugar, era enseñanza, enseñanza y enseñanza. Hasta ahí vamos bien. Pero resulta que en ese tiempo también se está metiendo la cultura grecorromana. Y entonces dice ahí que para los grecorromanos o para la cultura del momento, cuando un hombre tenía un hijo, tenía que presentarlo a un grupo de ancianos. Y si los ancianos permitían que el niño no tenía defecto, entonces el papá se lo podía llevar y criarlo. Pero si el niño tenía defecto, tenía una mano, un dedo, una oreja, lo que fuera, era desechado, era tirado afuera. En otros casos, era tirado por un despeñadero. O sea, era una cosa horrible, bárbara, eso, es una cosa que uno dice, wow, perdón, la palabra mía se llama, piensa en los niños. Entonces, resulta que si el papá tenía 2 hijos, los 2 primeros hijos tenían nombre, pero del tercero para allá eran números, les ponían un número. Viene, o sea, la cosa ilógica de lo que está pasando. Si no todo el mundo era de clase alta, la gente era muy pobre, entonces si tenían 3 o 4 hijos, los tiraban y los dejaban en la calle. Venían los limoneros o la gente que pedía limosna y los mutilaban y los utilizaban para pedir limosna. Si eran niñas, las utilizaban para prostitución. Y si los hijos eran de clase más o menos, los criaban, pero les enseñaban una cultura para ser gladiadores. O sea, era una cosa atroz, los utilizaban para bufones, lo utilizaban para todo tipo de cosas. Entonces, el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, ajá, porque también habla en la Biblia, en Lucas, de que cuando se le acercaban al Señor Jesús, los discípulos le decían, váyase, no molesten al maestro, no molesten al maestro. O sea, ya tenían parte de esa cultura de no molestar al maestro. Ya estaban contagiados, como pasa muchas veces entre nosotros hoy día,
que no permitimos que, como en muchas iglesias, que no permiten que se le acerquen al apóstol y le ponen 4 o 5 guardaespaldas, porque es intocable, porque los niños no se le pueden acercar, llega una persona nueva, una persona nueva que llega a la iglesia también es un niño y hay que tratarlo como tal, porque no conoce de la palabra y hay que educarlo y hay que formarlo, porque la persona que viene de afuera viene maltratada. La persona de afuera no crea que no está pasando lo que pasó en ese tiempo, que está viviendo la misma situación. Les voy a leer una carta que le mandó un tipo en el siglo I a su esposa. Una carta escrita en el año 1 antes de Cristo por Hilarión, un trabajador migrante, a su esposa embarazada Alice, que había quedado en el hogar. Expresa esto de una manera abrupta. Quiero que sepas que aún estamos en Alejandría. Te suplico que cuides muy bien de ti y tan pronto como reciba mi paga te la mando. Wow, pensando en la plata, ¿no? Te la mando. Si nace un niño, déjalo vivir, pero si es una niña, arrójala afuera. Entonces, a este tiempo, yo digo, ok, nosotros tenemos que pensar en los niños, pero dice que para poder llegar al reino de los cielos tenemos que hacernos como niños. Dice en Romanos, ¿en qué consiste el reino de los cielos? Dice en Romanos 14, 17. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Estamos llevando justicia, paz y gozo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a empezar nosotros como pastores a hacer para ellos? A orar, a clamar, a interceder. Todo niño que nos llega a nuestra congregación, tenemos que tomarlo para Cristo, convertirlo como uno del reino. Pero nosotros también necesitamos ser como niños, tranquilos, pacíficos, humildes, obedientes, pero tenemos que tomar nosotros también la actitud de niños, porque afuera hay una generación que se está perdiendo, afuera hay una cantidad de gente que está necesitando de un mensaje que nosotros tenemos. Entonces, y llamando a un niñito, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, si no fueres transformados, si no cambiamos de mente y llegaras a ser como niñitos, de ningún modo, o sea, no te inventes nada, que si tu mente no es como la de un niño y no estás transformado, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niñito, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niñito como este, a mí me recibe. Pero que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, que cree en mí, mejor le es que sea colgado a su cuello una piedra de molino de asno y sea hundido en la profundidad del mar. Entonces, hablamos de que la piedra, se utilizaban 2 piedras para sacar el aceite, pero cuando habla de una piedra de asno, es una piedra que solamente la movía un asno. O sea, agarra esa piedra, tírate y que nadie te va a sacar. No vas a salir ni porque quieras. Dios te está diciendo, no maltrates a nuestros niños, traigámoslos con amor. Yo sé que aquí ninguno maltrata a nadie, pero aquí está diciendo esto porque nosotros tenemos que ser de un corazón hermoso, amable, bonito y bello para nuestros bebés. Y me encontré, buscando también en la palabra, el llamamiento de Samuel cuando oficiaba en la iglesia. Dice, el joven Samuel oficiaba a Jehová en presencia de Elí, y en aquellos días la palabra de Jehová era escasa, no había visión manifiesta. ¿Por qué tomo esto? Porque resulta que Dios le habla fácil a los niños. Dios, cuando uno tiene un corazón, independientemente, los niños de por sí tienen su forma de comportarse porque están experimentando, pero el niño en sí no es malo. Los niños no son malos, son que uno les permite o no le permite hacer determinadas cosas. Y dice que el joven Samuel oficiaba a Jehová en presencia de Elí. Y en aquellos días la palabra de Jehová era escasa, no había visión manifiesta. El sacerdote era Elí. Los 2 hijos de Elí hacían y deshacían. No había visión, no había palabra. El papá no les estorbaba. Entonces, ¿qué dice? Por ese tiempo aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver,
pero aún no se había apagado la lámpara de Elohim, y estando Samuel acostado en la casa de Jehová, en la cual estaba el arca de Elohim, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Enseguida corrió a Elí diciendo, heme aquí, puesto que me has llamado. Respondió, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y Samuel se levantó y fue a él y le dijo, heme aquí, puesto que me has llamado. Y él respondió, yo no he llamado. 3 veces lo llamó. Y 3 veces fue a Elí. Pero como Elí estaba dormido, porque dice la Biblia en Éxodo, que los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes tenían que velar en el aposento, en el sitio donde ellos daban la palabra, tenían que estar todo el tiempo con una lámpara en la noche encendida. Y no había quien, porque dice que la lámpara no se había apagado todavía. Quiere decir que no estaban pendientes ni los hijos ni Elí. Y Samuel no conocía aún a Jehová, pues la palabra de Jehová todavía no le había sido revelada. Ahorita se le está abriendo los ojos a los niños. Ya ellos no solamente van a la iglesia y dicen yo pertenezco a una iglesia. No, a mí me enseñan, yo ya predico, yo ya doy palabra, yo ya estoy enseñando. Y eso para los niños es demasiado importante, porque los niños ya se sienten importantes. Y Samuel no conocía a Jehová, pues la palabra de Jehová no había sido revelada. Y volvió Jehová a llamar a Samuel por 3ª vez, y se levantó y fue a Elí y dijo, heme aquí, puesto que me has llamado. Elí entendió entonces, ahora sí ya Elí entendió de que era Dios que le estaba hablando. Por lo que le dijo a Samuel, ve, acuéstate, y si te llama, dirás, habla Jehová que tu esclavo oye. Y Samuel fue y se acostó en su sitio. Entonces Jehová vino y se presentó como a las otras veces, llamó, Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla que tu esclavo oye. Y dijo Jehová a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que todo el que la oiga le retiñarán los oídos. ¿Qué quiero decir? Y quiero dejar con esta palabra. Que Dios está utilizando en este tiempo los niños, y para nosotros es demasiado importante tomarlos en cuenta en todo, porque llegará un momento en que Dios les va a hablar a ellos. Dios me habló en una escritura, Dios me dijo. Ya sabemos que Dios está interactuando con nuestros muchachos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si no, estaría haciendo lo que hacían anteriormente, un hijo y lo desechaban, un hijo y lo desechaban, porque lo que pasó en ese tiempo, de una forma fea, no crea que no lo estamos viviendo ahora, no lo estamos tirando a un precipicio, pero sí los estamos abandonando. Sí, los padres están teniendo hijos, y no están teniendo en cuenta a nuestros muchachos. Entonces tenemos que pensar en nuestros hijos. Amén. Padre, gracias por esta palabra, bendícela en el nombre de Cristo Jesús.